Tratando de analizar y reflexionar un poco y entender qué está pasando con la República Argentina en este contexto de pandemia, pero la realidad es que también, calculo que tiene que haber sido la pandemia que afectó tanto a la economía. Vos me dirás si sí, si no. ¿Cómo estás viendo vos el país y la situación económica, Valentina? Bueno, en términos generales, por ejemplo, nosotros lo que venimos haciendo es desde CEPA un seguimiento de la evolución de los indicadores económicos en el periodo de pandemia. Y lo que podemos ver es que, bueno, en los meses de abril y mayo se produce una gran caída, que es cuando, bueno, se empiezan quizás a aplicar más lo que son las medidas del aislamiento y demás, donde hay un parate muy grande de los sectores que hoy en día mueven la economía de la Argentina, que son la construcción, la producción industrial y demás. Pero bueno, después, a partir de esa gran caída que tenemos en abril, en los meses de junio y julio ya se va recuperando la actividad, ¿no? Y hoy en día, en materia de producción, vos estás en los niveles prepandemia. Incluso hay varios sectores que están mejores que en los niveles prepandemia, es decir, que están mejores que el 2019. Bien. Esto básicamente deriva en dos grandes conclusiones, ¿no? La primera es que, bueno, vos lograste llegar a esos umbrales nuevamente, pero por otro lado lo paradójico es que, bueno, la pandemia todavía no se fue, por lo cual estamos conviviendo con la pandemia y los niveles de producción incluso prepandemia, ¿no? Claro. Lo interesante es cuando uno cruza estos indicadores de producción en relación a los indicadores del salario y del empleo, ¿no? Lo que encuentra básicamente es que la pandemia erosionó una gran parte del salario que se había logrado recuperar con los bonos y los aumentos fijos a principios del 2020. Ese aumento de casi 6 puntos, de alguna forma podríamos decir que se lo comió la pandemia y no lograron volver a los umbrales del primer trimestre, ¿no? Pero, a ver, eso que estaba durante el primer trimestre y que el año pasado, a ver, la situación estaba bien, ¿era básicamente porque no había actividad, porque la gente no salía a la calle, no gastaba? ¿Por eso, no se veía la inflación? Sí, quizás lo que sucedía es que el consumo bajó mucho. Y esto es interesante porque hoy en día, para que tomemos dimensión, el consumo ocupa el 70% del PBI de nuestro país. Por eso es necesariamente lo que hay que hacer es recuperar esos niveles de consumo, porque si no recuperamos los niveles de consumo, no va a haber crecimiento económico. Claro. Y eso te va a generar problemas en todas las variables de la macroeconomía. Por eso sumamente, el análisis es... Bueno, por un lado, sí, en materia de inflación, podríamos decir que el lado bueno, por así decirlo, es que se pudieron reducir 20 puntos porcentuales de lo que había sido el 2019. Bueno, pero en paralelo, los salarios no crecieron, y ahí es cuando se encuentran los cuellos de botella, ¿no? Sí, sí. Por eso es necesario que, bueno, cuando uno se plantea en materia de inflación, cómo va a ser el 2021, definitivamente va a ser el año de la puja distributiva por excelencia, ¿no? Y bueno, la inflación ahí va a ser un factor que va a estar dando vueltas. ¿Por qué decimos esto de la puja distributiva? Bueno, básicamente porque este año va a haber una fuerte recuperación, y ya lo empezamos a ver, como te decía previamente, y los empresarios van a querer recomponer pérdidas. Pero yo creo que lo que hay que apuntar es en el salario real, que es lo que pivotea sobre el consumo, sí, ¿no? Pero, a ver, se está hablando de que para las próximas paritarias, o ya lo que se está hablando, discutiendo, se pide de no pasar el 30%. ¿Esto es real? ¿Existió la bajada esta del gobierno? No, en la realidad, bueno, hace 2 días creo, que Martín Guzmán salió a aclarar esto de que lo que se busca, en sus palabras, es coordinar unas paritarias entre el gobierno y los gremios, sin techo ni piso, pero que logren de alguna forma superar la inflación estimada para este año 2021 que contiene el presupuesto. Hay algunos gremios que ya la empezaron a discutir, está el gremio de bancarios, sí, el gremio de gastronómicos y demás, que ya empezaron a cerrar los primeros acuerdos paritarios del 2021, ¿no? Sí, sí. También algo que es importante mencionar, que esta etapa que arranca debe ser distinta. Va a haber que indagar en la cadena de producción y comercialización y ver y discutir los márgenes de rentabilidad. Hay que retomar esa agenda que la pandemia interrumpió, hay que intervenir, regular y participar muy fuertemente del Estado, ¿no? Ahora, pero te tengo una consulta. Entiendo muy bien lo que decís vos y lo apoyo, y es lógico que sea así, pero, a ver, YPF termina siendo formador de precios. YPF y el Estado le iba aumentando al propio YPF impuestos.
por ende YPF se los traslada a nosotros que nos subimos al auto, damos unas vueltas, al camionero que recorre las rutas. Entonces digo, desde el Estado, ¿por qué ocurren estas cosas? Sí, lo que sucede es que cuando, bueno, aumenta el combustible y demás, eso se traslada de forma inmediata a los precios, ¿no? Porque dentro de toda la cadena de comercialización y producción hay transporte, y ahí es donde, bueno, uno esto lo ve traducido de alguna forma en la góndola, ¿no? Cuando va a comprar y aumenta los precios, también tiene mucho que ver con el aumento de las naftas, con la desregulación de las tarifas fijadas. Y esto que ocurre, digo, estos aumentos de YPF, ¿está relacionado a este canje que está teniendo en este momento y la situación por la que atraviesa, que sí o sí tienen que hacer estos aumentos, o no está ligado a eso? Sí, exactamente. Yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado es que están en medio de un contexto de el canje de la deuda, en medio de una negociación muy grande, y por el otro lado está la cuestión del congelamiento de tarifas, que esto es algo que vamos a empezar a, bueno, ya lo empezamos a notar, y en los próximos meses también, que muchas de las tarifas que habían sido congeladas por la pandemia ahora se empiezan a levantar, y ahí también vamos a ver algunos cambios en los próximos meses. Digo, también en términos inflacionarios, por ejemplo, los últimos números disponibles, que son los de diciembre, el caso más inmediato y que ha tenido más relevancia es el aumento de la carne. Digo, en el mes de diciembre la carne aumentó un 20%, ¿no? Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué aumentó la carne? Básicamente, la respuesta, algunos sectores dicen, bueno, es por el aumento del precio de maíz y demás, pero la realidad es que no se explica por el aumento del precio del maíz. Para que tengamos una idea, el maíz es el 8% del costo de la carne en la carnicería, es decir, no es el peso significativo en la cadena en particular. Entonces, ¿por qué el aumento del 20%? Bueno, básicamente porque detrás hay picardía y hay expectativas de especulación empresarial, y en un escenario de dispersión de precios y de aumento de precios internacionales, es algo que es fundamental para comprender que el aumento de precios de los sectores internacionales muchas veces son interpretados en Argentina por agentes económicos como una herramienta o alguna bandera de salida del consumidor final, ¿no? Para remarcar los precios. Seguro. Entonces, yo creo que no es solo para el consumidor final el efecto negativo, porque el precio es muy alto, sino que también hacia adentro de la cadena hay ganadores y hay perdedores. Entonces, los productores no son los que ganan la plata. Y ahí nos preguntamos, bueno, entonces ¿quién es? Y ahí es cuando, bueno, entra la necesidad de discutir rentabilidad. Y cuando decimos discutir rentabilidad, no estamos hablando del almacén de la vuelta de casa. No, totalmente, digo, pasa de los grandes formadores de precios, que para que nos demos una idea, en Argentina, de los productos que nosotros encontramos en la góndola cuando vamos al supermercado, los concentran 20 empresas, es decir, 20 empresarios se juntan a discutir y a formar los precios que después nos van a impactar en el bolsillo a todas las argentinas y a todos los argentinos. Sí, es una locura, la verdad que es una locura. Aprovecho para llevarte un terreno que tal vez, a ver si me puedes contar algo o no, el tema vacunación y vacunas. Y yo hace un tiempo largo ya venía pensando que para Argentina hubiese sido un buen ingreso de dólares fabricar vacunas y venderlas al mundo, que era lo único que requería el mundo lo que requiere el mundo desde hace un año, vacunas. Y tal vez que no se aprovechó la situación y tal vez, digo, es una locura lo que estoy diciendo y es imposible, pero para poder fabricar vacunas en Argentina y venderles al mundo, creo que Argentina, que tanto necesita dólares, ese producto tal vez nos hubiera dado una mano importante, ¿no? Y ahora se sabe que, Rusia está haciendo una especie de transferencia de tecnologías y para arrancar en mayo. Pero esto no se podría haber hecho antes. Digo, ¿no es una posibilidad, una variable económica importante en un mundo que requiere algo? Alguna vez se dijo que Argentina era el granero del mundo y ahora tal vez podríamos haber sido, lo pienso locamente, ¿no? El laboratorio del mundo. ¿O es una locura pensar en esto, Valentina? Sí, exactamente. Algo que es interesante también en este tema que vos mencionás es cuando uno mira los datos, la distribución asimétrica, ¿no? De las vacunas, que básicamente termina siendo un reflejo de la enorme desigualdad que existe entre las naciones. Digo, los países más ricos, por ejemplo, para que tomemos en mención, compraron 4.200 millones de dosis para 1.200 millones de habitantes, ¿no? Mientras que los países, por ejemplo, más pobres compraron 700 millones para 3.500 millones de habitantes. Entonces, digo, esto también, la distribución y también la producción de la vacuna está sumamente ligado a una cuestión de desigualdad, de una cuestión económica y de brechas muy grandes, digo.
yo creo que si bien este año hubo grandes inversiones, sobre todo en lo que fue el sector de ciencia y tecnología, y así se lograron desarrollar algunos test serológicos y demás, bueno, hoy en día se está produciendo una vacuna, quizás podríamos decir que tarde, pero bueno, sabemos que los procesos tardan mucho tiempo. Y la realidad es que Rusia y las grandes potencias que hoy en día son las que están produciendo la vacuna, porque esto es una realidad, cuentan con muchísima más infraestructura, y también lo interesante es que, bueno, cuando uno analiza el comportamiento de estas grandes potencias, ¿no? Durante la pandemia, podríamos ver que usaron todas la misma receta global, ¿no? Claro. Argentina, que digo, países con mucha más espalda fiscal, como nos podríamos comparar con algún país europeo y demás, aplicaron la misma medida, que es básicamente el Estado destinando millones y millones de pesos en recursos para solventar esta crisis, y que quizás las consecuencias no sean tan fuertes, ¿no? Que eso también se vio traducido en Argentina con lo que fue el paquete de medidas del ATP, el IS y demás. Sí. Así que eso llama la atención, ¿no? Digo, sí, claro, las medidas fueron más o menos las mismas, y las que, algunos trataban de instalar que tal vez eso no era necesario, y te decían, miremos lo que hace Estados Unidos, miremos lo que hace Brasil. Digo, estamos viendo lo que hicieron y así les fue. Y sin embargo, todos esos que estaban destacando, la apertura de todo, que no pase nada, ahora se hacen completamente los sonsos, iba a decir los boludos, pero queda mal, los sonsos, y no recuerdan que estaban apoyando a un Donald Trump o a un Bolsonaro. Exactamente, bueno, y como veníamos mencionando previamente, en relación a las vacunas, uno se podría decir, bueno, ¿por qué Argentina no pudo producir las vacunas a tiempo? Digo, ¿no? Antes de que venga la vacuna rusa y demás, básicamente porque, bueno, la pandemia no solo no suspendió las desigualdades existentes en el mundo, sino que reforzó la necesidad de alguna forma consolidar el complejo tecnológico y científico nacional. Digo, nosotros veníamos de años donde la ciencia y la tecnología era un sector donde estuvo muy golpeado, muy desfinanciado, y hubo que hacer una recuperación interna en materia de recursos, en materia de infraestructura y demás, que recién ahora o a mitad de año se empezó a ver, ¿entendés? Con esta producción de algunos test, algunas medidas para enfrentar la pandemia y demás, pero yo creo que también la producción y la distribución y la aplicación de vacunas se rige de alguna forma por los intereses de los países centrales. Digo, para los países de la periferia el acceso está sujeto a los acuerdos bilaterales que logren establecer o a la ayuda humanitaria que puedan recibir, básicamente. Entonces también ese es un punto de análisis. Te hago la última pregunta con el tema campo y retenciones. ¿Para vos está bien? ¿Se necesitan más retenciones o es solo una medida más? Yo creo que toda medida que busque la intervención y controlar el mercado de este sector que siempre ha estado tan concentrado es necesario. Yo creo que, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo, nosotros cuando la tonelada de maíz estaba a $140, los argentinos la pagábamos $200, ¿no? Entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido de que los argentinos, un sector donde se produce maíz, ¿por qué lo tenemos que pagar más nosotros cuando lo podríamos hacer con $40 menos, básicamente, ¿no? Y ahí un poco entra en la discusión de cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para el sector del campo, que vamos a empezar a ver los resultados. Digo, cuando se hacen las retenciones uno no puede ver los resultados al instante, ¿no? Yo creo que esto lo vamos a poder empezar a ver en los próximos meses, y de alguna forma es una medida que también se aplicó hace un par de meses, la discusión de la necesidad de generar reservas, ¿no? Y las retenciones es el mecanismo quizás más eficaz en ese sentido. Sí, es la herramienta que hay más a mano para empezar a juntar un poquito más de dólares. Exactamente. Bueno.